final va a ser algo muy general de todo lo que vimos hasta ahora. El modelo del examen es el mismo del primero y segundo parcial, solamente que van a haber más preguntas. Más preguntas para usted, hay más posibilidades de pasar. O sea, más posibilidades de... Na verdade, diminui a porcentagem do erro, né? Quanto menos questões, quanto mais se erra, menor está lá. Claro. Tem uma chance maior de errar. Tienes más posibilidades de aprobar el examen y obviamente el examen va a ser un poco menos complicado porque va a ser más general que los parciales. Así que usted ya tiene fecha de examen final. Essa semana eu já enviei para o pessoal, estava esperando, hoje vai ter reunião do delegado. Então provavelmente eles vão falar se vai adiantar ou se não vai adiantar. Quedamos así entonces. Ustedes en terminología uno vieron digestivo abdomen. Cirurgia quirúrgica, eu acho que a gente viu. ¿Verdad? Esse é biologia quirúrgica. Pueden poner el aire, hay mucha humedad. Terminología quirúrgica, pero de este año. Ano passado. Esse ano, semestre passado. Foi. Aí semestre passado. Hoy tienen prueba. Foi não. ¿Ya terminó? Amanhã tem uma ainda. Tem. Amanhã. Mariana, psicología y termina, segundo parcial. O pessoal não veio porque estão estudando para amanhã. Las clases van hasta las clases normales. Até o dia 3. Tem professor que vai parar já no último dia de novembro. Não vai mais dar aula. Eu acho que dá no dia 30, né? Todo lo, entonces, nosotros terminaríamos martes 29. Isso. Porque las clases van hasta el viernes 2. Viernes 2 de diciembre van las clases. Não, é a prova dele. É a prova do mesmo jeito que agora, só que com mais perguntas. Essa lei tá? No, está ligado. Vai, Bruna. Ah, Vamos lá. é a tua, né? Aí, vem cá de cadeira. Deixa eu pegar. Tu não consegue não, Bruno. Eu chego. E a prova, doutor? Me conta nossa, cadê eu chego? Sí. Foi boa as notas? Como é que foi? Que bueno. Desculpa. E aí, Ana, foi bem, né? Eu acho, sei lá. Força muscular. Hã? Força muscular. Segundo par. E a esfera meninge. Tá
para mí no está todo, né? E o Glasgow também. Ele pegou o Glasgow. Não foi correto. Ele pegou, mas acho que ele pegou a pegadinha do resto, eu acho. Eu acho que ele fez. Ele não disse pra ele, mas eu acho. Mas foi bem também, não foi bom. Não sei, né? Vamos ver. É isso que a gente fica com medo, mulher. Que a gente acha que fala tudo. Mas eu acho que foi assim. Eu liguei a coisa da Hoy vamos a ver lo que es la semiología abdominal. Existen muchas patologías que se originan en el abdomen y otras que son extraabdominales con repercusión abdominal y sistémicas con repercusión abdominal. ¿Qué es esto? Por ejemplo, cuando una persona tiene fiebre de cualquier causa, le duele todo el cuerpo y el abdomen es la excepción. Eso sería enfermedades sistémicas con repercusión abdominal. Cuando una persona tiene dengue, le duele el abdomen, aparte de todo el cuerpo. Cuando una persona tiene un resfriado común, cuando una persona tiene COVID, cuando una persona tiene enfermedades virales, generalmente le duele el abdomen. Ahora, cuando una persona tiene un infarto agudo miocardio de cara inferior, le duele el abdomen. Cuando una persona tiene una mediastinitis, le duele el abdomen. Cuando una persona tiene una neumonía de base, derecha o izquierda, le duele el abdomen. Cuando una persona tiene herpes zóster y tiene una neuritis intercostal, le duele el abdomen. Así como también cuando una mujer tiene una dismenorrea, que es el dolor menstrual que muchas tienen cada mes, le duele el abdomen. Cuando una persona una mujer tiene una enfermedad inflamatoria pélvica, le duele el abdomen y son patologías pelvianas. Atendiendo que el peritoneo tiene un área torácica y tiene un área pelviana. Entonces, existen dolores abdominales que se originan en el abdomen, otras que se originan extraabdominal pero que duele el abdomen, y otras que son sistémicas que también hacen doler el abdomen. Entonces, la semiología abdominal es mediante el interrogatorio y el examen físico reunir los signos y síntomas ¿de qué motivo de consulta? Dolor abdominal. En español vulgar se dice me duele la panza. Entonces, cuando una persona va en un centro asistencial y le dicen, bueno, ¿qué te puedo ayudar? La enfermera que clasifica a los pacientes, se me duele la panza. Entonces el motivo de consulta es dolor abdominal. Entonces el médico lo que tiene que hacer es interrogar y hacer el examen físico, ¿verdad? Teniendo en cuenta el motivo de consulta para empezar por el área abdominal y tener siempre en cuenta que existen dolores, existe patología sistémica con repercusión abdominal y patologías extraabdominales con repercusión abdominal y patologías propiamente dicha de origen abdominal, y tener en cuenta que varía de acuerdo a la edad, el sexo
sobre todo la edad y el sexo. No son iguales las patologías pelvis o abdominopelvianas en las mujeres que obviamente en el hombre. Entonces, semiología abdominal es sacar los signos y síntomas mediante el examen físico, el interrogatorio de la posibilidad del causante de ese dolor abdominal. Y al interrogatorio, si es dolor abdominal en motivo de consulta, ¿qué método vamos a utilizar? Interrogatorio. ¿Eso cómo se llama? Alicia Fredusa. Así. La parte interrogatorio de la semiología abdominal se utiliza Alicia Fredusa. Los objetivos básicos del examen físico abdominal, ¿ven?, es la sistematización del examen físico. ¿Por qué? Porque en el examen físico varía. Normalmente hay inspección, palpación, percusión y auscultación. Y aquí varía que inspección, auscultación, percusión y por último palpación. ¿Por qué por último palpación? Para evitar modificar los ruidos intraabdominales. Que los ruidos intraabdominales se llaman hidroaéreos. Pero no solamente para modificar los ruidos, sino que podemos modificar también la percusión. Que la percusión, ¿qué signos semiológicos a la percusión puede haber en abdomen? Timpanismo y matidez. Todo lo que se percuta sobre órgano macizo va a producir matidez. Todo lo que se percuta sobre órgano hueco va a producir timpanismo. En condiciones normales, si percutimos una ascitis, que es líquido intraperitoneal, podemos cambiar el timpanismo por matidez o inclusive submatidez. Correcto. Entonces, la sistemática para el examen físico abdominal es inspección, auscultación, percusión y palpación. Una pregunta de examen es: ¿cuál es la sistemática al examen físico abdominal? Y le ponía normal: inspección, palpación, percusión, auscultación, y después inspección, auscultación, percusión, palpación, y después palpación, percusión, auscultación, inspección. Y usted tiene que marcar cuál es la sistemática normal, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer a la inspección, dijimos, interrogatorio es Alicia Fredusa. Examen físico, inspección. Primero, la posición del paciente. El paciente en decúbito dorsal, con el tórax del vientre descubierto, brazo al costado y con ligera almohada y las piernas extendidas. Realmente el examen, que después vamos a hacer eso acá para demostrar, realmente el examen físico del abdomen se debe hacer lo más descubierto posible, respetando siempre el pudor del paciente, cubriendo sus zonas íntimas, que en el caso de mujer es senos y parte íntima inferior, y en el caso de hombre parte íntima inferior, ¿verdad? A la inspección, si nos enfocamos en abdomen, bien, podemos hacer la maniobra del esfuerzo, que se coloca la mano en la frente del paciente y se solicita que trate de incorporarse. O poniéndose podemos visualizar hernias e infracciones que aparecen con el esfuerzo. Ahí es sencillo. Vamos a hacerlo ya. ¿Quién? ¿Sí? No tiene buena sábana para cubrirse, porque
Quer casar? Va, tu bata. Ah, quer casar? Ah, você não vai, não, né? En teoría, siempre, el médico tiene que estar siempre en el lado derecho del paciente. Hay dicas que no se le pueden olvidar nunca. Segundo, primero el lavado de manos antes de inspeccionar al paciente. Porque se supone que un paciente se evalúa, después se ve otro, después se ve otro y se ve otro. En la práctica diaria es, uno hace tacto dental, uno le examina la boca, otro le examina la mama, uno puede hacer tacto vaginal, uno puede limpiar una herida. Por la mano del médico pasa de todo. Segundo, se le pide el consentimiento. Voy a proceder a examinarte el abdomen. Voy a proceder a examinarte el abdomen. Sí, correcto. Cuando se trata de un médico examinador hombre y la paciente a examinar es una mujer, debería de haber una tercera persona que generalmente es una enfermera, para evitar situaciones vergonzosas que abundan hoy en día. ¿Sí? Lavado de manos, número 1. Segundo, consentimiento de la persona. Y tercero, el pudor del paciente. ¿Bien? Sí. Lo ideal es que solamente quede al descubierto el abdomen del paciente. Después, nuestras manos son frías. Hay que frotar para darle cierto grado de calor. ¿Por qué? Porque ustedes van a toparse con personas que tienen umbrales muy sensibles, bajos para el dolor. Entonces, con el simple tacto ya hay una especie de reacción. ¿Bien? Lo primero que hay que hacer en abdomen es inspeccionar. Primero hay situaciones abdominales. Segundo, hay situaciones sistémicas con repercusión abdominal. Yo puedo ver la fascia antártica, fascia angustiosa, fascia dolorosa. Si ya tengo esa fascia, probablemente sea un dolor muy intenso lo que es. Tengo que palpar muy delicadamente. Si el paciente está sonriente, obviamente no hay dolor, yo puedo ser un poco más agresivo en la palpación para ver qué es lo que hay ahí. Lo primero es la maniobra de esfuerzo. Siempre tener en cuenta una situación. Se puede examinar a una persona que está aparentemente sana como ella y podemos hacerle todas las maniobras. O podemos examinar en el campo a una persona que viene con dolor abdominal. Ahí no le vamos a poder hacer todas las maniobras porque le duele mucho. El dolor abdominal es un dolor siempre a respetar. Siempre hay que ubicarse en eso. Ustedes van a evaluar a una persona con dolor abdominal y van a evaluar a una persona aparentemente sana como ella, que es una cosa muy diferente. La maniobra de esfuerzo se coloca la mano en la frente. Mano siempre a los costados y se le pone la mano en la frente y se le dice que se incorpore. Trata de incorporar fuerte. Ahí. Ella lo que hace es contrae los rectos abdominales, porque los rectos abdominales se tienen que flexionar para que ella se incorpore. Si ella tiene una hernia umbilical, eso va a protruir. Si ella tiene una hernia inguinal, eso va a protruir. Si ella tiene una hernia incisional en una de sus heridas, que se llama en cirugía de ventración, va a protruir. Y esa puede ser la causa de su dolor abdominal, o una hernia que está siendo pinzada por el anillo herniario, por ejemplo. Eso es lo que dice ahí. Entonces, siempre cuando el motivo de consulta es abdomen, nunca olvidar que puede haber otras patologías extraabdominales con repercusión abdominal. Pero siempre tenemos que mirar
el abdomen. Acordar, edad, sexo y raza. Ella es, ¿cuántos años tiene? 23 años. Una persona de 23 años con esta característica física no debe estar enferma. Eso es un principio medicina. Si está enferma y es una enfermedad importante, debe tener una patología importante. Debemos tener siempre en cuenta los tipos de los biotipos. El tipo pícnico, que soy yo, el tipo atlético, hay un atlético ahí por ahí, y el leptosómico. ¿Sí? El leptosómico, el atlético y el pícnico. Cada uno en semiología, yo soy pícnico. En semiología, cada biotipo de Kretschmer está relacionado a ciertas patologías digestivas. El pícnico, por ejemplo, está relacionado a gastritis y a esofagitis con enfermedad de reflujo. Así, la semiología no miente. El tipo atlético generalmente a la larga está relacionada a úlceras abdominales, pero con la edad. Y el leptosómico a trastornos digestivos, de digestión. Seguimos, toda inspección. Inspección entonces, características del abdomen, se le dice que haga la maniobra de incorporación oponiéndose con un movimiento de la frente para ver si hay hernias abdominales, para ver si hay cicatrices abdominales, para ver si hay una malformación, una herida, una cicatriz, una tumoración en el abdomen. Siempre teniendo en cuenta fascia y abdomen. Abdomen teniendo en cuenta los biotipos de Kretschmer, pícnico, leptosómico y atlético. Con el paciente en posición de pie se solicita al paciente que haga la maniobra de Valsalva como para defecar. Expiración con glotis cerrada para ver hernias y eventración. Eso es, de pie, se haga que intente defecar con la glotis cerrada para ver si hay hernias. O sea, con esta maniobra para ver hernias y con la maniobra de Valsalva de pie, pero también puedes hacerse acostado para ver hernias. Eso es la práctica sencillo. Se le dice al paciente que por favor contraiga el abdomen. Puedes contraer el abdomen con fuerza. Se le dice que contraiga el abdomen con fuerza y con eso ya se puede ver. ¿Qué es lo que se ve con esto? Con Valsalva o con la maniobra de la frente, las hernias, que es la protrusión de un órgano a través de una abertura anormal en la pared muscular. Puede haber hernia abdominal, umbilical, crural, inguinal, escrotal en el hombro. ¿Bien? Y la eventración es la protrusión del contenido intestinal a través de un orificio neoformado, por ejemplo, una herida. Esa es la diferencia entre hernia y eventración. La eventración se produce por un orificio artificial, o sea, el orificio de la incisión. Y la hernia es por un orificio natural. ¿Bien? A la inspección, el sistema de observación es piel, ombligo, contorno abdominal, peristaltismo abdominal y pulsaciones. ¿Qué es lo que puede pulsar aquí? La aorta abdominal. Eso se puede ver, estamos en inspección. Se ve entonces ombligo, piel, ombligo, contorno abdominal, peristaltismo abdominal y pulsación. ¿Por qué? Porque si la persona tiene como motivo de consulta dolor abdominal y deposiciones líquidas, o sea, diarrea, y uno a simple vista, porque
En teoría, uno está en un consultorio donde hay muy buena luz, donde no hay ruido y donde uno puede interactuar con el paciente. Así debe ser, ¿verdad? Entonces, con solo estar aquí, nosotros podemos escuchar el gorgoteo de los movimientos hidroaéreos. Dicen, ustedes cuando van a tener deposiciones diarreicas, ya escuchan, y ahí se van al baño, ¿verdad? Eso se puede escuchar, pero también se puede ver. Y el gorgoteo es la percepción sonora. Pero, ¿qué es lo que se ve? El peristaltismo abdominal. Eso se puede ver también. Inclusive se puede palpar. El peristaltismo abdominal se puede ver, se puede palpar y se puede escuchar. Y se puede escuchar solamente sin estetoscopio se puede escuchar. Entonces, esa es la sistematización del abdomen. Piel, ombligo, contorno abdominal, peristaltismo y pulsaciones. ¿Por qué? Porque si yo veo que aquí hay una tumoración y esto me late, que probablemente una paciente de 70 años, que probablemente tenga un aneurisma abdominal, tumoración pulsátil epigástrica dolorosa, aneurisma abdominal. Y puede ser la causa de su dolor abdominal. ¿Cuáles son los tipos de abdomen? Plano. La inspección también es estática, cuando el paciente no hace absolutamente nada más que acostarse, y ahí podemos ver los tipos de abdomen. Plano. Existe el abdomen plano fisiológico del paciente que tiene el abdomen plano. Pero yo que tengo el abdomen lobuloso, si tengo una ruptura de víscera hueca, puedo, por ejemplo, supongamos que tenga una úlcera gástrica perforada, una perforación de víscera hueca, entonces voy a tener contenido digestivo en peritoneo y voy a tener una reacción peritoneal muy intensa y voy a tener contractura de todos los músculos abdominales y puedo quedarme así. De tener globuloso quedo plano, pero ahí ya es patológico, abdomen agudo con contractura. O sea, una persona que tenga una pancita como yo se puede quedar con el abdomen así de plano cuando es patológico y cuando los músculos están totalmente contracturados. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo me acuesto, ustedes van a tocar mi abdomen como una gelatina, pero si estoy contracturado, se va a hacer como una piedra de huevo. Entonces, existen abdomen fisiológico plano y también patológico, así como el globuloso. El globuloso es como yo. El fisiológico en las mujeres el embarazo y el patológico es o por obesidad o por ascitis, o por las dos cosas. ¿Bien? En batracia, abdomen prominente que cae lateralmente. Yo estoy entre este y este. ¿Bien? En delantal, adultos, hombres obesos. Delantal es cuando ya uno... Y excavados son los pacientes que están consumidos con síndrome constitucional. Esos que están, son pacientes que lastimosamente tienen cáncer o patologías terminales y tienen una desnutrición proteico-calórica severa y el abdomen es excavado. En el caso de esta niña, ¿qué tipo de abdomen es? Plano. ¿Fisiológico o patológico? Fisiológico. Correcto. Y aquí, por ejemplo, dice los diferentes tipos de abdomen y sus diferentes situaciones. Ahora, tenemos la inspección dinámica. Estática es cuando no lo comparamos con el movimiento y vimos ahora. Ahora, la dinámica es el abdomen en relación a los músculos respiratorios, el abdomen con relación a los músculos, a los movimientos cardiovasculares, el abdomen con relación al peristaltismo. ¿Bien? Ahora, cuando una persona tiene patología respiratoria, puede tener la respiración tóraco-abdominal. ¿Qué pasa? Uno cuando inspira,
el abdomen se aplana. Cuando expira, el abdomen se pone globuloso en caso de personas que tengan la respiración abdominal, como yo. Los obesos tienen respiración abdominal. Cuando hay respiración tóraco-abdominal, hace esto. Le llaman bamboleo tóraco-abdominal. Cuando tanto el abdomen como el tórax se ponen en conjunto para mejorar la mecánica ventilatoria. Entonces, los movimientos respiratorios, movimientos cardiovasculares, movimientos peristálticos están siempre también relacionados a el abdomen. Por ejemplo, patológicos, ondas peristálticas de Kussmaul dice. Cuando una persona tiene acidosis metabólica, por cetoacidosis diabética, por una enfermedad renal que cursa con acidosis, etc., empieza la persona a tener la respiración de Kussmaul. La respiración de Kussmaul es el hambre de aire. La persona hace una inspiración y una expiración amplia y la frecuencia respiratoria es elevada. Cuando eso pasa, el movimiento abdominal que acompaña el movimiento respiratorio hace que vibre el abdomen. Y eso es lo que llaman onda peristáltica de Kussmaul, que es una repercusión abdominal del gran esfuerzo ventilatorio que está haciendo el tórax. En la piel tenemos que tener también tres elementos lineales: lesiones de piel, hernias, cicatrices, venas dilatadas, estrías, equimosis y bultos, que son tumoraciones. Esto todo se escribe. Inspección. Paciente de tal edad, de tal sexo, de tal raza, que tiene un abdomen o un biotipo pícnico, que tiene un abdomen plano o globuloso, que incursiona bien a los movimientos respiratorios, que no posee cicatrices, bultos, hernias, desviación de la línea media, visibles ni palpables. Todo eso se escribe. Las cicatrices, tenemos que ver el tamaño, la localización, si son supraumbilicales, si son infraumbilicales. Bien, si es paramediano, miren, tomando como referencia la línea medio clavicular, lo que está por dentro es mediano y lo que está por fuera es paramediano. Mediano, paramediano. Línea medio clavicular, lo que está para adentro, lo que está para afuera. Muy bien. La dirección: herida paramediana supraumbilical en disposición vertical de aproximadamente medio centímetro de grosor y 5 centímetros de longitud. Sería una herida así. Bien. Todo eso se debe de describir. En el momento, es una herida seca, es una herida húmeda, es una herida con secreción, y si la secreción es purulenta, es sanguinolenta, es serosa, purulenta, mucopurulenta, sanguinolenta. Lesiones, equimosis, exantemas, lesiones de rascado, hematomas, tumoraciones, estrías. Existen estrías puntuales bien delimitadas y existen cicatrices puntuales bien delimitadas, y también existen estrías, cicatrices exuberantes que le llaman queloides. Y después tener siempre en cuenta la semiología. Si una persona
viene por dolor abdominal en hipocondrio derecho de tipo cólico. Lo más natural de pensar en una persona brevilínea, pícnica, obesa, es un cólico biliar, correcto. Pero si la persona tiene una cicatriz de Kocher, que es una incisión subcostal derecha paralela al reborde costal que se usa para la colecistectomía. Si yo tengo una herida de Kocher, puedo plantear el cólico biliar. ¿Eh? Puede ser. Lo que decide es totalmente acertado. Ella dice que pudo haberse sacado la vesícula, pero unas piedritas quedaron en el árbol biliar y esto puede producir dolor. Y es un cólico biliar también, es un cólico biliar. Pero se hace más difícil, ¿verdad? Sobre todo si en los estudios imagenológicos decían que había una sola piedra, por ejemplo, en la vesícula, que muchas veces hay solamente una piedra grande, ¿verdad? Si yo veo una herida de Kocher, quiere decir que la vesícula ya no está. Lo más difícil, o sea, lo más natural de pensar es que sea difícil plantear un cólico biliar, aunque no se puede descartar por la situación que dijo la compañera, pero es a tener en cuenta. Ahora te pongo más fácil. Si yo tengo una herida de McBurney, ¿puedo plantear apendicitis aguda? Ahí no. Y ahora es más difícil porque pueden entrar por videolaparoscopía y tener 3 puntos y son imperceptibles. Por lo que si uno no le interroga, puede diagnosticar apendicitis aguda de una persona apendicectomizada. Y es un error técnico. Bien. Sería bueno eso para un examen práctico de especialidad en cirugía, que traigan a una persona apendicectomizada por video, que sea imperceptible y que se le evalúe a especialistas. Pueden errar. McBurney, Kocher, heridas medianas, paramedianas. Si una persona tiene una herida supra e infraabdominal, que es una mediana extensa de más o menos 20 centímetros, ¿qué tuvo? La laparotomía de todo. Kocher, McBurney, ¿qué probablemente tuvo? Si ella tiene una mediana extensa, supra, infra, todo esto. Una peritonitis generalizada. Cuando uno tiene el diagnóstico clínico de una peritonitis generalizada, entra con una mediana extensa. O sea que si nosotros ya, dolor abdominal, bueno, permiso, y ya vemos eso, te operaste de peritonitis, sí. ¿Qué pasó? Y reventó mi apéndice, es así lo que dicen, ¿verdad? ¿Hace cuánto tiempo? Hace 10 años. Bueno, está bien. Entonces, si ya se manipuló todo ese abdomen, ¿qué puede tener la persona? ¿Ah? ¿Qué? No, aparte de eso. Bridas y adherencias. Las bridas y adherencias en pacientes de edad producen síndromes pseudoobstructivos y obstructivos, que pueden ser la causa del dolor abdominal. Entonces, incisiones medianas, supra, infraumbilical, paramedianas, McBurney, Kocher, después ¿cómo se llama la incisión? ¿Eh? Sí. Casta. Fanestel. Ahí. Y también hay que examinar
toda la área ginecológica con los especialistas del área, porque existen, y más en mujeres, situaciones o patologías ginecológicas con repercusión abdominal. Uno se puede romper la cabeza examinando abdomen y el problema es ginecológico. Una dismenorrea, que es el dolor asociado a la menstruación, duele todo el abdomen. Un embarazo ectópico, un quiste ovárico roto, solamente con una ovulación del día que la mujer ovula también duele. Un DIU que está produciendo un proceso inflamatorio, está produciendo una enfermedad inflamatoria pélvica, produce dolor. O sea, existen un sinnúmero de situaciones en el sexo femenino de etiología pélvica que hace doler el abdomen, por eso siempre tiene que evaluarse la parte ginecológica. También se debe de describir siempre en la semiología abdominal lo que es el vello pubiano, tanto en hombres como en mujeres. Eso, por ejemplo, es un signo semiológico que es la circulación abdominal, pero muy importante, que le dicen cabeza de medusa. Cuando una persona tiene esto en abdomen, probablemente tenga una circulación colateral por causa de hipertensión portal. ¿Qué puede producir hipertensión portal? Hepatopatías crónicas importantes, como la cirrosis hepática, severa. Cuando yo veo este abdomen, ¿qué tipo de abdomen es? Un abdomen globuloso. Un abdomen globuloso fisiológico se ve solo en las embarazadas. Un abdomen globuloso fisiológico en el hombre no existe. O está obeso, o tiene ascitis, o las dos cosas. ¿Sí? El abdomen aumentado de forma de obus o huevo de avestruz, o por el contrario, el clásico vientre embarazo, en las ascitis abundantes hay desplegamiento del ombligo, la piel del abdomen es lisa, brillante y tensa, y a veces con circulación colateral. Ven manifiesta. Puede haber posibilidad de hernia umbilical y exageración de lordosis lumbar y ensachamiento de la base del tórax. Entonces, esto solamente se ve en mujer embarazada o en paciente obeso con ascitis, o las dos cosas. No hay otra cosa. Esto sí es importante. Cuando uno evalúa, inspecciona el cuerpo humano en líneas generales, o sea, usted tiene que saber que el cuerpo humano no es perfecto en sus dimensiones. Siempre van a tener un brazo más corto, uno más largo, pero es milimétrico. Pero a simple vista hay siempre una simetría. El hemicuerpo derecho es prácticamente idéntico al hemicuerpo izquierdo. Si esto no es así, en medicina se llama asimetría, y las asimetrías están producidas por deformaciones o deformidades. Y las deformidades no es más que la pérdida de la simetría a consecuencia de puede ser a consecuencia de una tumoración, puede ser a consecuencia de la pérdida de tejido, puede ser consecuencia de una cicatriz queloide grande, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿esto qué cosa es? Una tumoración abdominal de localización
Inguinal. Fosa ilíaca izquierda y lesión inguinal izquierda. Probablemente sea una hernia inguinal izquierda. ¿Y este? Esse não tem nem. No se ve É también. isso todo. Tem um meio. Está pra dentro do meio. É mexido. Esa es una, mira, esta es fosa ilíaca derecha, flanco derecho, hipocondrio derecho. Una tumoración en flanco derecho. No, y ese está operado. Y no hay cáncer. Hernia umbilical. No. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? Abdomen globuloso. El abdomen globuloso. Esta persona puede estar embarazada. Não, então homem, né? Puede estar. La pregunta es, ¿puede estar embarazada? Sí. Entonces, ¿puede tener ascitis? Puede estar embarazada y tener ascitis. Puede, pero es muy difícil porque el embarazo es una situación muy... Pero ¿qué llama la atención? Claro, el estado casi caquético de las otras partes del cuerpo y también la circulación colateral. Y también el color de la piel es un color amarillento. Probablemente sea una persona que tenga un abdomen globuloso a expensas de contenido ascítico, que es líquido libre en cavidad peritoneal, a consecuencia de una hepatopatía crónica. Y no esté embarazada. Sí. Todas as CIT têm relação com patologia patológica? No. Las insuficiencias cardíacas pueden producir ascitis, las enfermedades renales crónicas pueden producir ascitis, los trastornos de hipoproteinemia. Ustedes ven los niños africanos que son así flaquitos, pero tienen el abdomen así. Eso no es por parasitismo, también puede tener parasitismo intestinal, pero eso es por ascitis de la hipoalbuminemia severa que tiene. Eso se llama kwashiorkor. El kwashiorkor es un estado de hipoalbuminemia severa que produce ese estereotipo de persona delgada y con el abdomen extremadamente grande. Es por hipoproteinemia. Ahora, si yo le pongo a 3 pacientes, bien, le cubro completamente, solamente tengo una embarazada de 33 semanas, un abdomen ascítico como ese y un tumor gigante de ovario, muy difícilmente, si uno no tiene experiencia, se dé cuenta de cuál es cuál. Pero si yo veo la circulación colateral, el abdomen que está itérico y una protrusión abdominal, el abdomen está tenso, está caliente, probablemente sea hipertensión portal y una hepatopatía crónica. Si yo examino a este paciente que está embarazada y veo que la altura uterina está rebasando el ombligo y es a expensas de eso el estado globuloso del abdomen, probablemente infiera que esté embarazada y las características de buena calidad de la piel. Y por otro lado, si ya veo un paciente con una piel deteriorada, una piel seca, consumida, me vaya más y no esté itérico, ni tenga circulación colateral, ni no esté tenso, me vaya por el estado tumoral maligno. Obviamente me van a dar 3 opciones, me va a dar para elegir, ¿verdad? Peristaltismo abdominal. El peristaltismo normalmente, otra cosa, cuando uno palpa el abdomen,
Ustedes van a palpar cuantas veces quieran, cuántos tipos de abdomen quieran. No van a palpar absolutamente ningún órgano. Ningún órgano es palpable ni peloteable en condiciones fisiológicas o normales. Pueden tocarse a ustedes, le pueden tocar a su mujer, le pueden tocar a su mamá, a su papá, a su pareja, lo que sea. Y si no tienen ninguna patología, no van a poder palpar absolutamente nada. Así como el peristaltismo, normalmente no se ve. A no ser que la persona esté con una gastroenteritis muy importante, que solo al acercarnos y si hacemos completamente silencio, podemos inclusive escuchar. Si escuchamos, vamos obviamente a escuchar. Y hasta a veces podemos palpar. ¿Bien? Puede verse en personas muy delgadas y cuando está muy aumentado en los casos de obstrucción intestinal. Si ella, supongamos que ella tenga un cuadro obstructivo intestinal en fase inicial donde el peristaltismo produce ruidos hidroaéreos de lucha y nos ponemos detenidamente a mirar el abdomen, vamos a poder ver las vibraciones abdominales transmitidas por la pared de ese intestino que está luchando y entonces podemos ver el peristaltismo aumentado en los casos de obstrucción a la inspección. Una pregunta que saben puede ser: en condiciones fisiológicas o normales, ¿podemos inspeccionar el peristaltismo intestinal? Falso. En condiciones en donde esté aumentado el peristaltismo intestinal en caso de obstrucción intestinal, ¿se puede observar o inclusive palpar el peristaltismo abdominal? Sí. ¿Bien? Todo peristaltismo aumentado y visible corresponde a una obstrucción intestinal. Eso es. Auscultación, inspección, auscultación, percusión y palpación. A la ocultación se debe ocultar antes de palparse y antes de percutir, ya que esta maniobra puede estimular el peristaltismo, o pueden estimular el peristaltismo o pueden disminuir. ¿Bien? O pueden modificarlo, así es decir. El peristaltismo puede estar aumentado con la diarrea al inicio de la obstrucción intestinal. Recuerden una cosa, si ustedes se dan cuenta, yo el examen, para hacer el examen, yo leo la diapositiva del video. Yo de las diapositivas saco la pregunta. Entonces, se debe ocultar antes de palparse, antes de percutir. Yo puedo poner, la auscultación se hace siempre después de palpar y de percutir porque puede modificar el peristaltismo y es falso. Así que para el examen final, lean la diapositiva porque ahí va a salir las preguntas. El peristaltismo puede estar aumentado, la diarrea al inicio de la obstrucción intestinal, que se llama peristaltismo de lucha, y puede estar disminuido, ausente, en condiciones de íleo paralítico postquirúrgico, trastorno electrolítico, obstrucción intestinal prolongada por agotamiento y en las peritonitis. Doutor, só para entender, o senhor disse ainda há pouco que no caso ele não aumenta, ele vai estimular. É isso? O senhor falou que era falso, mas eu não entendi o que o senhor falou. É que no caso a percussão. Debe abdomen, auscultación. Uhum. Siempre debe auscultarse antes de percutir o de palpar porque pueden modificar los ruidos hidroaéreos. Los ruidos, o sea, el peristaltismo. El peristaltismo puede estar aumentado y disminuido por esta situación. Y yo puedo poner lo contrario. Por ejemplo, se debe auscultar siempre después, es un ejemplo de pregunta, de palpar y percutir porque puede modificar el peristaltismo y es fácil porque siempre debe ser antes. Entendi. Y vuelvo y repito, lean la diapositiva porque ahí vamos a sacar el examen.
Se dice que los ruidos abdominales son normales cuando son gorgoteos y la frecuencia es de 5 a 34 por minuto. Esto es teoría. La persona que se dedica a esto y escucha mucho, ¿bien? En la práctica no van a poner un estetoscopio en el abdomen y van a contar en un minuto. Los que tienen experiencia ya se dan cuenta si los ruidos están muy aumentados o si están abolidos. Al médico no le interesa que tenga entre 5 y 34. Al médico, para su experiencia, lo que le interesa es si están muy aumentados, si son esos ruidos de lucha y está pensando en un síndrome obstructivo, o si tiene los ruidos abolidos, o sea, no hay ruido ideal. ¿Bien? Se debe también ocultar si hay soplos arteriales que se pueden ver en pacientes con hipertensión arterial secundaria de origen renovascular, en sospechas de aneurismas aórticos, ilíacos o femorales. También pueden producir dolor abdominal y también pueden producir soplo. Dolor abdominal epigástrico con tumoración pulsátil en epigastrio, que duele el epigastrio y que se apunta un soplo en epigastrio, es un aneurisma de la aorta abdominal, que no deja de ser un tumor doloroso de alto riesgo, porque si él revienta, el paciente muere. La percusión. Acuérdense que, como siempre leí, todos estos métodos semiológicos fueron hace mucho tiempo ya sustituidos por los métodos complementarios de diagnóstico. Por ejemplo, hoy una ecografía te da un nivel de detalle extraordinario y hace un diagnóstico muy rápido, pero el médico tiene que estar capacitado para interrogar, palpar, auscultar y palpar y llegar a una sospecha diagnóstica lo más acertada posible. La edad, el sexo, la raza, las condiciones de la persona nos ayudan. El interrogatorio, por ejemplo, por supuesto el examen físico, nos ayudan a irnos, a acercarnos y muchas veces a hacer el diagnóstico clínico de muchas patologías abdominales. Hasta hoy, 2022, el diagnóstico de la apendicitis aguda es clínico. Y eso no se sustituye por ningún método de exploración complementario. ¿Bien? Relájate, te vas a dormir para eso, ¿verdad? La percusión. Si el dolor abdominal es en fosa ilíaca derecha, se empieza percutiendo fosa ilíaca izquierda. Se puede percutir ¿Para qué sirve? Si yo sospecho que haya una tumoración en fosa ilíaca derecha por un plastrón, voy a tener una especie de matidez local. Si yo tengo una tumoración epigástrica donde debe ser timpánico porque el estómago es hueco, entonces puede ser una tumoración epigástrica. Tener en cuenta timpanismo, matidez abdominal. Cuando hay líquido, hay matidez. Cuando hay una tumoración, hay matidez. Y cuando está un órgano hueco ahí, hay timpanismo. Si el timpanismo se modifica por matidez, probablemente o esté una masa sólida o esté líquido a ese nivel. Sirve mucho en la práctica. A los cirujanos poco o nada ya utilizan eso. En la percusión vamos a apreciar fundamentalmente la presencia de timpanismo o matidez. La matidez suele relacionarse con la presencia de ascitis, por el contrario, el timpanismo suele encontrarse en la obstrucción y en la perforación.
Muy sugestivo de perforación en la presencia del timpanismo sobre la zona hepática, estando el enfermo en posición de decúbito lateral izquierdo. Acá dijo la palabra sugestivo. En medicina, en 2022, se debe cometer el mínimo de los errores que hay, por muchas situaciones que existen hoy en día. Entonces, por un problema médico-legal, muchas personas dejan el examen físico de segundo plano y ya optan por hacer rápido los exámenes complementarios y solucionar rápido los problemas, porque existen un sinnúmero de situaciones. Pero un médico en formación, como son ustedes tienen que manejar, uno, la teoría, y tienen que manejar, o tratar de manejar, o tratar de llegar a hacer diagnóstico solamente con sus manos, como se hacía hace 200 años. Y vuelvo y repito, hasta hoy en día, la apendicitis aguda, el diagnóstico es clínico, siempre teniendo en cuenta que se va perdiendo, lastimosamente se va perdiendo el ejercicio de la práctica de tocar, inspeccionar, interrogar al paciente por la evolución tecnológica que tenemos. Puño, percusión, lumbar. La percusión abdominal es útil para tener una idea del tamaño del hígado, del vaso, identificar líquido ascítico, masas sólidas o llenas de líquido, aire en el estómago o intestino, aire en la cavidad peritoneal o libre. Y la matidez en ambos flancos en ascitis. La matidez por encima del reborde costal izquierdo sugiere de esplenomegalia. Esto ustedes ahora quizás no lo ven así tan puntual, pero cuando pasen por los diferentes tipos de práctica hospitalaria, de cirugía o de clínica médica, y tengan un paciente con ascitis y le muestre, esta es la maniobra de la moneda EPI3 donde se ve la onda ascítica, y ustedes ahí van a relacionar las situaciones. Por ejemplo, si uno percute, acuérdense, el hígado en situaciones normales está por debajo del reborde costal. O sea, si yo percuto, ¿eso qué es? ¿Timpanismo o matidez? Timpanismo. Esto está, miren, esto está, yo tengo la costilla y por debajo estoy percutiendo. Y tengo timpanismo. Si ella tiene hepatomegalia, puedo llegar a tener una matidez unos 5 centímetros por debajo del reborde costal. O sea, se pierde este timpanismo que tengo. Ahí recién está su hígado. Mira, un hígado bastante pequeño. ¿Está? Para eso sirve, para delimitar hígado, para delimitar vaso, para ver si hay aire, para ver si hay una tumoración. La altura del hígado, por ejemplo, es de la línea medio clavicular derecha unos 6 a 12 centímetros. La altura de la línea media esternal unos 6 a 8 centímetros. Y eso varía mucho en relación a si el paciente es rectilíneo, si es longilíneo, si es normolíneo. Bien. Para que ustedes tengan una idea, antes, en la anterioridad, los médicos trabajaban mucho con el examen físico y podían decir, este es un hígado que está acorde a este biotipo, este es un hígado que percutiendo parece un poco más grande, y lo asociaban con íctero, lo asociaban con coluria, lo asociaban con acolia, y podían plantear que tenga una hepatopatía. Y esa hepatopatía, con el conocimiento que tenían para esa época, mejoraba con tal o cual medicamento o medicina alternativa o medicamento, lo que sea, y el paciente mejoraba. Y eso es la medicina que hoy tenemos, que sabemos que es un virus, que sabemos diferenciar el ADN viral,
que sabemos utilizar medicamentos que evitan que el virus se replique y que el sistema inmunológico potencie y pueda contener y eliminar el virus. Cosa que antes no, ni se tenía ese conocimiento, hoy se tiene. Y por último, vamos a palpar el abdomen. El cuarto paso del examen abdominal es a su vez el paso más informativo del examen. No obstante, tenemos que tener en cuenta que hoy en día lo primero que hacemos es palpar y obviar todo lo demás. Paciente viene con dolor abdominal y ni siquiera le interrogamos y ya le palpamos. Si el paciente no tiene dos situaciones que el médico busca, ya prácticamente le trata de manera sintomática, le pide una ecografía y le manda por consultor. Eso es lo que se hace hoy en todos lados. ¿Qué no tiene que tener el paciente? Un dolor abdominal de más de 6 a 12 horas de evolución y defensa abdominal o reacción peritoneal. Vuelvo a repetir, un dolor abdominal de menos de 6 horas de evolución en un paciente sin patología de base probablemente sea algo banal en ese momento. Banal quiere decir no muy importante. Pero si es un dolor abdominal de 12 o más de 24 horas de evolución que tenga defensa abdominal a la palpación o tenga más de 24, 36, 48 horas de evolución y ya tenga reacción peritoneal, entonces ya es un abdomen agudo quirúrgico. Entonces, tener en cuenta siempre lo que le dije al inicio de la clase. Solamente 1/3 de los casos en donde la persona presenta dolor abdominal en un sitio corresponde a ese órgano. Por ejemplo, los cuadros de apendicitis aguda, donde el apéndice está en fosa ilíaca derecha, la mayor parte del dolor abdominal fue en epigastrio. O sea que solamente 1/3 de todos los dolores abdominales indican topográficamente dónde está el dolor. Eso va a tener en cuenta también. Siempre teniendo en cuenta que hay patologías extraabdominales con repercusión abdominal, sistémicas con repercusión abdominal y abdominales propiamente dichas. Y dentro de las abdominales, 1/3 nada más reflejan el lugar donde se inicia el dolor. Esta es la parte más importante de la clase. Se debe iniciar la exploración en la zona distante de la localización del dolor. En un examen práctico, DICAS, paciente, médico examinador o examinador, persona a examinar o paciente. Lavado de manos número 1, consentimiento número 2, frotar la mano cuando vamos a palpar abdomen número 3, ¿sí? Y tratar de descubrir el abdomen lo más que se pueda, preservando siempre el pudor del paciente, que es muy importante. Si ustedes dicen eso para mí en un examen práctico, ya tienen 50% aprobado. Se debe de iniciar la palpación, supongamos que ya hicimos inspección, ocultación y percusión, la palpación siempre de zonas más distantes del dolor. La intensidad de la sensibilidad es muy poco útil dado su extrema subjetividad. Debemos de calentar la mano, interactuar con el paciente, a qué te dedicas, cuántos años tenés, de cuándo tu dolor, y tenemos que empezar a tocar de manera muy sutil el abdomen para darnos cuenta si la persona tiene un umbral muy bajo para el dolor o si tiene hipersensibilidad. Y explorar todos los signos abdominales, que es el signo de rebote o Bloomberg,
que eso obviamente van a ver ustedes en la práctica, ¿verdad? Que el signo de rebote o Bloomberg, el de Rosen, el signo del psoas, todo eso está enfocado a una patología apendicular. Rosen, Bloomberg, signos del psoas ilíaco, todo eso está si nosotros sospechamos de una apendicitis aguda. ¿Bien? O sea, licas, siempre se debe examinar la parte más distante. Supongamos que a ella le duela epigastrio. Yo puedo empezar en fosa ilíaca izquierda o puedo empezar en fosa ilíaca derecha y irme así. Si le duele fosa ilíaca derecha, empiezo en la izquierda y irme en U. Y a examinar todo hasta por último llegar. Entonces, si la persona, motivo de consulta, dolor abdominal de 6 horas de evolución, perfecto, le interrogué, le miré, le oculté, le percutí y ahora le voy a palpar. Ya hice todo lo que dijimos ahora recién que teníamos que hacer. ¿Dónde te duele? Fosa ilíaca derecha. ¿Puedes tocar con un dedo dónde te duele, por favor? Ahí. Puntualmente en el punto del McBurney le duele. Entonces yo voy a proceder a palpar. Las palpaciones pueden ser monomanual o pueden ser bimanuales. Las bimanuales generalmente se utilizan cuando se sospechan de tumoraciones. O bueno, ya la practicidad de cada uno. La palpación puede ser superficial, que siempre debe ser el primero, y una palpación más profunda. Bien, obviamente, si la persona tiene reacción peritoneal porque tiene una peritonitis generalizada de origen apendicular, al tener la mano encima ya vemos que está totalmente contracturado, 3 días de evolución, el estado del paciente, y ya con solamente tocarlo 2 o 3 veces ya indicamos la laparotomía exploradora, ¿verdad? Ahí no hace falta meterle mano porque le vamos a volver loca al paciente, ¿verdad? Que le duele muchísimo, eso duele muchísimo. Pero si el abdomen nos deja, nosotros debemos palpar lo máximo que se puede. Tener en cuenta siempre que no es lo mismo una persona sana que una persona enferma. Esto es lo más importante de lo más importante. Presencia de defensa muscular y contractura. Eso define el abdomen agudo médico del abdomen agudo quirúrgico. Uno, el tiempo. Es muy difícil que desde el inicio del dolor abdominal hasta de la definición de una laparotomía hayan pasado menos de 12 horas. Es muy difícil. Generalmente 24 horas para que desde el inicio del dolor de una persona hasta que se decida que entre a quirófano. O sea, depende de cada patología, ¿verdad? Si es una úlcera perforada y la evolución fue muy rápida, obviamente puede que sea menos tiempo, ¿verdad? Pero generalmente es mayor a 12 horas, a 24 horas la decisión de entrar a quirófano. O sea que es muy difícil hacer diagnóstico de una patología quirúrgica menos de 6 a 12 horas de evolución. Es muy difícil. Entonces, la presencia de defensa muscular y contractura. Las patologías inflamatorias abdominales que van a ser quirúrgicas, por ejemplo, una apendicitis aguda, si el paciente me dice, me duele acá, yo le hago la palpación y cuando llego ahí, ella hace una contracción voluntaria por el dolor, eso se llama defensa. Cuando una persona contrae voluntariamente los músculos abdominales porque se le impregna, o sea, se le impone dolor, eso se llama defensa. Y es el signo inicial de las patologías quirúrgicas, la defensa abdominal.
Pero cuando ya hay contractura de los músculos abdominales, en el proceso evolutivo de un dolor abdominal que se está estudiando para definir si es quirúrgico o no, define la laparotomía exploradora. Si yo hoy le evalúo, hay dolor a la palpación profunda en fosa ilíaca derecha, 6 horas de evolución con una leve defensa, le digo que no consuman nada, que se mantengan en ayunas, las 8 de la noche, que no consuma ningún analgésico antiinflamatorio y no tome absolutamente nada y que vuelva a las 7 de la mañana para volver a evaluar. Ahí, si yo ya veo que tengo una defensa muy importante, ya le dejo una observación en el hospital y le evalúo unas horas después. Y si ya veo que hay contractura de los músculos a ese nivel, entonces ya ordeno la cirugía. Entonces eso es lo que define la hora de evolución del dolor abdominal, la presencia de defensa muscular que es voluntaria o la presencia de contractura abdominal que ya es involuntaria, y habla ya de una peritonitis localizada, si es una parte del abdomen, o generalizada, si es en todo el abdomen. Y después ya ustedes van a leer el signo de Murphy, signo de Rosen, signo de Psoas y un montón de signos que nos hacen triada de Murphy, signo de Murphy, signo de Rosen, signo de Psoas, que son signos semiológicos que nos hacen sospechar aún más que el paciente tenga una apendicitis aguda. ¿Bien? Então, no caso, critérios para abdômen agudo quirúrgico seria evolução maior de 12 a 48 horas, Tiempo, né? tiempo. Certo. Eso no es una regla. Ah, tá. Tiempo. Ok. Es muy difícil hacer el diagnóstico de un abdomen agudo quirúrgico en menos de 12 horas de evolución. La mayoría de la práctica se hace después de las 12 a las 24 horas. O outro seria a defesa muscular, né? La E a defensa muscular contratura. y la contractura, que es la reacción peritoneal que le llaman. Ok. Cuando hay contractura ya hay una reacción peritoneal. Ok. No olviden de la maniobra de amansamiento, que es la que nos pone en contacto con el paciente y determina si hay hiperalgia superficial o signo de abdomen agudo realmente. Si yo ni siquiera le estoy tocando al paciente y ya esto está contracturado todo el abdomen, el paciente se ve mal, son 3 días de evolución de un abdomen agudo, de un dolor abdominal, y el paciente no tiene antecedentes de enfermedad de base, probablemente sea una peritonitis, y la peritonitis más común es la de origen abdominal. ¿Bien? Obviamente, lo que define el estado del paciente son sus signos vitales. Si el paciente está febril, si el paciente está taquicárdico, si el paciente está taquindéico, si el paciente está deshidratado, todo eso se suma a nuestra inspección, palpación, percusión y auscultación. En este caso, inspección, percusión, auscultación, percusión y por último la palpación. ¿Bien? Ahí habla de las contracturas, de la palpación superficial, profunda. Y hasta así recto. Recordar bien si le preguntan, ningún órgano abdominal se palpa, se percute, se pelotea en situaciones fisiológicas. Ustedes pueden venir a palpar un abdomen como este de una persona aparentemente sana, con buen aspecto físico general, van a tocar, van a meter 2 metros la mano, no van a palpar nada. Sin embargo, cuando un órgano patológicamente aumenta de volumen o se pone duro o hay un líquido patológico en el abdomen, ahí es donde se empieza a percibir todo esto. ¿Bien? ¿Vaso se puede palpar en condiciones fisiológicas? No, en patológicas sí. Colon traverso en situaciones patológicas se puede palpar. Duodeno, uréteres también, riñón izquierdo, derecho,
Vejiga vacía no se palpa. Vejiga llena en globo vesical, sí se palpa. Intestino delgado, muy difícil palpar, a no ser que tengan tumoraciones muy grandes. Páncreas se puede palpar, sí, en situaciones de tumoraciones también. Al igual que las trompas de falopio, el ovario, hay quistes de ovario que son gigantes y se puede inclusive ver. ¿Bien? Y útero también. El útero se puede palpar ahora si la persona está embarazada o se puede, si tiene un mioma grande también se puede palpar. ¿Ya tenés eso? Vamos terminando. Tener en cuenta siempre que existen puntos dolorosos, tanto abdominales como renoureterales. Los renoureterales son los superiores, o sea, los anteriores y los posteriores. Los anteriores está superior, medio e inferior, y los posteriores tenemos los costos musculares y los costos vertebrales. ¿Puedes sentarte un ratito? Hacia acá. Punto pielo renoureteral. ¿Por qué? Las causas más comunes de patologías que son para descartar abdomen agudo son el cólico renal, por ejemplo, y las patologías renales. Los riñones anatómicamente se deben de ubicar a este nivel, ¿sí? Por lo que la puño-percusión se hace así. Esto no, en una persona normal no duele, ni siquiera se siente, pero una persona que tenga el riñón inflamado le causa un dolor muy grande. Dice. Entonces, palpación de puntos dolorosos siempre se realiza con un solo dedo. Posterior, vamos a ver abajo, pared posterior, costos musculares y costos vertebrales. ¿Bien? Costo muscular, intersección de la última costilla con los músculos paravertebrales. Aquí. Última costilla y los músculos paravertebrales. Aquí y aquí. Costo vertebral e intersección de la última costilla con la columna. Estos son los costos vertebrales y estos son los costos musculares. Por ahí, ¿qué pasa? Renales posterior. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué estructura anatómica pasa por ahí? ¿Ah? Si yo estoy puntos dolorosos renales, pared posterior, costo muscular y costo vertebral. Costo muscular, intersección de la última costilla con los músculos paravertebrales. Última costilla, músculos paravertebrales. Última costilla, columna. Aquí y aquí. ¿Qué pasa por ahí? Adentro, en los riñones, la uretra. Entonces, si yo toco esto, probablemente la persona tenga un cólico renoureteral. Si tiene puño percusión dolorosa y punto doloroso posterior, es lo que tiene es un cólico renoureteral. Si no tiene los puntos dolorosos, solamente tiene puño percusión, tiene un cólico renal o cólico nefrítico. Pero eso son puntualidades, pero eso es para tener en cuenta. Y también los puntos superior, medio e inferior que están en la línea anterior, que si palpamos con un solo dedo y da dolor, también la persona probablemente tenga un cólico renoureteral. Podemos impresionar la parte anterior y posterior. ¿Por qué siempre ante un dolor abdominal debemos de hacer puño percusión interrogatorio de disuria, polaquiuria y puntos renoureterales? Porque las causas más comunes de diagnóstico diferencial de dolor abdominal son las patologías urinarias. En la práctica, hombre con dolor en fosa ilíaca derecha, más de 12-24 horas de evolución,
sin patología va a ser una apendicitis aguda. Pero en una mujer puede ser un embarazo ectópico, un quiste ovárico, puede ser una apendicitis, puede ser una enfermedad inflamatoria pélvica, puede ser múltiples situaciones, pero en el hombre no. Y tener en cuenta que la causa más común de dolores abdominales están relacionadas a las vías urinarias. También existen los dolores que nos hacen sospechar de patologías biliares, patologías apendiculares, que están todos ahí los signos, y tener en cuenta siempre de la ascitis de las patologías hepáticas y de las patologías gástricas y renales, que son las más comunes en vida. ¿Sí? Y bueno, esto es en general a muy grosso modo lo que es semiología abdominal. ¿Está bien? Perfecto. Vamos a ir perfeccionando esto en las dos últimas clases y vamos a ver patologías puntuales. Por ejemplo, un abdomen agudo médico versus un abdomen agudo quirúrgico, por ejemplo, una gastritis aguda versus una apendicitis aguda, por ejemplo, y ahí se van a familiarizar más.